En el video que hice anteriormente, ¿quién gobierna en Gintama?, que dejaré en pantalla y en la descripción, hablamos de quién domina el mundo de Gintama. Vimos cómo la llegada de los Amanto transformó Japón y cómo detrás del gobierno del Bakufu existe una estructura de poder mucho más profunda. Pero conocer quién gobierna este mundo no nos explica cómo llegamos al punto en el que comienza la historia de Gintoki. Porque antes de convertirse en el Yorosuya que conocemos, antes de conocer a Kagure y a Chinpachi, Gintoki fue un niño, un discípulo de Yoshida Shoyo y uno de los samuráis que lucharon en la guerra Yobi. Y para entender cómo terminó viviendo en el segundo piso de la casa de una anciana llamada Otose, tenemos que retroceder mucho más atrás. Mucho antes de Gintoki existió otro hombre que tendría una influencia enorme sobre la historia de este mundo. Su nombre es Utsuro. Y para poder entender cómo llegamos desde Utsuro hasta el nacimiento de la Yorosuya, primero tenemos que poner en orden todos los acontecimientos que llevaron hasta ese momento. Por eso, preparé esta línea del tiempo que nos va a permitir seguir la historia desde el nacimiento de Utsuro, pasando por Naraku, la llegada de los Amanto, Choka Sonjoku, la guerra Yoi, hasta llegar finalmente a Gintoki y su encuentro con Otose. A partir de aquí, iremos recorriendo cada uno de estos acontecimientos para entender cómo todos terminaron conectándose. Comenzamos con la historia de Utsuro. Utsuro nació con la capacidad de absorber y contener una gran cantidad de altana dentro de su cuerpo, lo que le otorgaba una longevidad prácticamente ilimitada y una extraordinaria capacidad de regeneración. Sin embargo, esta capacidad no sería para él un don, sino el origen de una existencia marcada por el sufrimiento. 移ろう。いや、吉田松陽と言った方がいいのか。移ろう。吉田松陽。私はそのどれでもあってどれでもない。昔からこの体の中にいたもの。いや、名前など最初からなかったのかもしれない。覚えている名前は鬼。だがその度によみがえり、周囲の恐怖憎悪は増してきなかった。故に生んだのだ。終わることのない苦しみを超えるために。無数の自分を、そして牢獄さえ朽ちた頃、無数の死を与えるために。Continuamos con la unión de Utsuro al Naraku. En algún momento de sus matanzas, luego de escapar de prisión, Utsuro fue rodeado y capturado por soldados del Bakufu. En lugar de ejecutarlo, lo llevaron ante quien se encontraba al mando de Naraku en ese momento. Al reconocer el potencial de alguien con habilidades de Utsuro, le ofrecieron una alternativa a la ejecución: unirse a Naraku y poner sus habilidades al servicio del Bakufu. Utsuro aceptó. Así comenzó su relación con Naraku y su transformación en uno de los hombres más importantes de la organización. Tiempo después de la incorporación de Utsuro a Naraku, la llegada de los Amanto cambió por completo el orden político de Japón. El Bakufu terminó quedando bajo la influencia de los Amanto y, con el Tendoshu consolidándose como la verdadera autoridad detrás del gobierno, Naraku pasó a estar subordinado a este nuevo orden. En este contexto, comenzó a crecer la resistencia contra el dominio Amanto, dando lugar a la guerra Yoi. El shogun de aquel entonces, Sadasada Tokugawa, respondió a las rebeliones con una política de represión conocida como la Purga Kansei, cuyo objetivo era eliminar a quienes se opusieran al Bakufu. Naraku se convirtió en uno de los principales instrumentos de esta represión, encargándose de perseguir y eliminar a los rebeldes. Fue durante una de estas purgas cuando Utsuro encontró un joven llamado Oboro. これが死というものか。私にはこんなことしかできません。生きて私を憎み続けてください。傷が癒えたらされと言ったのに、君の居場所を奪ったのは我々だ。とはいえ、このままここに置いておいたら君は殺し屋になってしまう。私は誰かに与えることなんてできませんよ。いっそ子供に混じって一緒に学びたいくらいだ。でしたら
自分でやってみたらいかがでしょうか。先生が生徒と精進する学びや素敵じゃありませんか。頭が失踪した。承知の通り脱退はご法度。おや、ようやくあそこを離れる気になりましたか。先生、昇華村塾、何ですかそれ。学び屋の名前です。どういう意味ですか。松の下で生まれた、たった今。もう先生は誰も殺さない、誰も殺させない。一番弟子とは言えないでしょ。Después de desertar de Naraku y perder a Oboro, Utsuro abandonó esa identidad y adoptó el nombre de Yoshida Shoujo. A partir de entonces, decidió dedicar su vida a algo completamente distinto, la enseñanza. Shoujo fundó la Shoka Sonjoku, una pequeña escuela donde comenzó a enseñar a niños que, como él, habían quedado al margen de la sociedad. Entre sus alumnos estuvieron Sakata Gintoki, Katsura Kotaro y Takasugi Shinsuke. Los tres terminarían teniendo un papel fundamental en la historia de Japón y en la guerra Yōi. Pero para esta historia nos centraremos en uno de ellos, Gintoki. Kabaneを食らう鬼が出ると聞いて来てみれば、また随分と可愛い鬼がいたものですね。それもカバネから剥ぎ取ったのですか。だけに振るう剣なんて。そいつの本当の使い方を知りたきゃついてくるといい。Durante los años que siguieron, Gintoki creció bajo la tutela de Shoujo junto a Katsura y Takasugi. En la Shoka Sonjoku, los tres aprendieron a utilizar la espada, pero también aprendieron algo que para Shoujo era mucho más importante: cómo vivir y proteger aquello que consideraban valioso. Con el tiempo, los tres desarrollaron un vínculo muy cercano con su maestro y entre ellos. Fueron años relativamente tranquilos para Gintoki, pero esa tranquilidad no duraría para siempre. Mientras Gintoki y los demás continuaban sus vidas en la escuela, Oboro seguía buscando Shoujo, y finalmente sus caminos volverían a encontrarse. Y aquí llegamos al punto en el que nos encontramos actualmente en nuestra línea del tiempo. Oboro, quien había sido discípulo de Utsuro y miembro de Naraku, finalmente descubrió el paradero de Shoujo. Al descubrir dónde vivía su antiguo maestro, Oboro informó a Naraku. La obra nunca explica de manera directa cuáles fueron sus motivos para hacerlo. Sin embargo, sus propias palabras y los recuerdos que acompañan ese momento permiten interpretar que había algo más detrás de su decisión. Oboro recuerda a Shoujo y reconoce que había perdido de vista aquello que quería que fuera su propia alma. Después, al recordar a Shoujo junto a sus alumnos, admite: "Yo quería ser como ustedes". Es posible entonces interpretar que Oboro actuó movido, al menos en parte, por los celos y la frustración de haber perdido aquello que alguna vez quiso ser. En lugar de quedarse junto a Shoujo como uno de sus discípulos, Oboro decidió traicionarlo, delatándolo ante Naraku y probablemente ante el Tendoshu. Su captura desencadenaría una serie de acontecimientos que terminarían involucrando a Gintoki, Katsura y Takasugi en la guerra Yōi. Lo que había comenzado como una pequeña escuela y una vida tranquila junto a su maestro estaba a punto de terminar. Oboro había encontrado a Shoujo y esta vez no venía a buscarlo como discípulo. Gintoki, 後のことは頼みましたよ。みんなを守ってあげてくださいね。約束ですよ。Con la captura de Shoujo, Gintoki, Katsura y Takasugi decidieron unirse a la resistencia contra los Amanto. Durante años, los tres lucharon en la guerra Yōi, enfrentándose al ejército del Bakufu y a las fuerzas de los Amanto. Sin embargo, la resistencia terminó siendo derrotada. Con la guerra perdida, Gintoki, Katsura y Takasugi fueron capturados y puestos ante una elección:
Para obligarlos a rendirse definitivamente, sus enemigos utilizaron aquello que los tres más querían proteger, Shoyu. Los tres fueron obligados a presenciar su ejecución, y entre quienes presenciaron aquel momento se encontraba también Oboro. Gintoki, ¡tanomu! ありがとう。Con la muerte de Shoyo, la guerra Yoi llegó a su fin, y los tres discípulos que alguna vez habían compartido el mismo camino terminaron tomando direcciones completamente diferentes. あの日誰ともなく作った無数の墓は先生や仲間たちだけじゃない。俺たちの墓でもあった。吉田松陽と共にその弟子たちは死んだ。その道が交わることはもうあるまい。そう思っていた。 Katsura continuó luchando contra el Bakufu y los Samanto, decidido a mantener viva la resistencia. Takasugi, consumido por la pérdida de Shoyo, comenzó a seguir un camino marcado por el rencor y la venganza, y Gintoki simplemente quedó atrás. Los tres habían comenzado como discípulos del mismo maestro, pero después de la guerra ya no quedaba nada que los mantuviera unidos. Sus caminos se separaron, y en algún punto Gintoki terminó frente a las tumbas de aquellos que había perdido. Sin un propósito y prácticamente sin fuerzas, permaneció allí hasta quedar al borde de la muerte. Fue entonces cuando una mujer llamada Otose lo encontró. おい、ババア、まんじゅう食べていい？こりゃ私のじゃなくて旦那にやったもんだよ。あ、そう。じゃ。なんつってた？私の旦那。死人が口利くか。だとさ。ババア、追い先短いんだろうが、この先はあんたの代わりに俺が守ってやるってさ。